¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV, siempre con la misma introducción. Cuando se acerca el fin de semana, jueves y viernes, hablamos de la actualidad de la ciudad de Huesca a través de los representantes institucionales en diferentes ámbitos. Hoy viernes suele tocar o bien tertulia o diálogo, debate, como quieran ustedes llamarlo, sobre la Diputación Provincial o las Cortes de Aragón. En este caso es un debate provincial con el pleno de ayer que centró la atención y vamos a hablar de algunos asuntos con los invitados que tenemos representando a las formaciones políticas que conforman la Diputación de Huesca. Por el Partido Socialista damos la bienvenida a Fernando Sánchez, espero que esté a gusto con nosotros. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Y por el Partido Popular, ya habitual, más habitual de estas tertulias o diálogos, debates, como digo, Ricardo Oliván, por el Partido Popular. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues en principio un asunto que aquí ya hemos tratado, que además creo que recientemente fue noticia, fue actualidad, porque incluso se debatió en el Senado, y es esa comunicación o esas comunicaciones transfronterizas, la travesía central del Pirineo, en fin, bueno, que sigue, Ya está pues claro. claro, y el Canfranc, que sigue concitando la atención. Señor Oliván, vamos con ello y vamos dialogando. Sí, son temas que quizá interesan mucho a nivel político, quizá a nivel empresarial también, que hace tiempo que los empresarios son conscientes de la importancia de estas comunicaciones, pero quizá a nivel de sociedad civil no es un tema al que se le dé demasiada importancia, pero creo que en eso Fernando está de acuerdo, que son temas fundamentales para el presente y para el futuro de Huesca, de España y de Aragón, por supuesto, de España y de Europa. Estamos hablando de comunicar adecuadamente por ferrocarril España con Francia, más allá de las conexiones laterales en Cataluña y el País Vasco, y es una cuestión de Estado y una cuestión de Europa. Luego, por otra parte, hay que tener en cuenta que hay mandato de la Unión Europea respecto a la materia tan importante de la sostenibilidad medioambiental que conllevan el incrementar el tráfico de mercancías por ferrocarril en detrimento del tráfico por carretera. Y obviamente eso hace que todavía, por esa razón, tengan más importancia estas comunicaciones transfronterizas por ferrocarril. Tanto el Canfranc como la TCP. El Canfranc más a corto o medio plazo, la TCP a medio o largo plazo. Señor Sánchez. Sí, bueno, en ese sentido totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que el Canfranc, aparte de ser una comunicación transfronteriza, transpirenaica, también sí que es cierto que el Canfranc sí que ha llegado a calar en la propia sociedad, ¿no? Es una reivindicación muy social, muy del orgullo aragonés, ¿no? Desde el 1856, con el manifiesto de los aragoneses a la nación española, la sociedad aragonesa la hizo suya, ¿no? Son fundamentales, ¿no? Las comunicaciones son fundamentales para todo. No hay comunicaciones y hay desarrollo. Aunque es cierto que la gente a lo mejor pues lo ve un poco lejano, donde hay comunicaciones y hay desarrollo. Y los sitios que tengan un ferrocarril y un ferrocarril desarrollado van a tener muchas más oportunidades de cara al futuro, por lo que ha comentado Ricardo, ¿no? Por todo el tema relacionado con la descarbonización, van a tener un plus. Y más, yo iría incluso más allá, ¿no? Incluso hay mucha gente que vive en grandes ciudades ahora mismo, jóvenes, que ya no es su prioridad absoluta, como la nuestra, sacas el carnet de conducir para desplazarse, ¿no? A muchas de esas personas no ven una necesidad y ya se desplazan solo por medios de transporte públicos, y el ferrocarril es uno de los más importantes. Entonces es una oportunidad de desarrollo para todo, por supuesto para la industria, pero también para el turismo. Y son claves, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Sí, por eso mismo, porque son claves, creo que lo que debemos hacer es ponderar el debate, tener claros los objetivos. No hablo de los políticos, de país y de continente, de Europa, y actuar de manera seria y coherente en las dos líneas, tanto la del Canfranc como la TCP. Creo que es un debate, y ahí voy a criticar la postura de los últimos días del Partido Socialista, que no se debe plantear. No es una ahora, la otra después. Las dos son importantes ya, por las siguientes razones. El Canfranc es importante, un poco por lo que ha comentado Fernando, por esa cuestión romántica que tenemos en Aragón respecto a algo que se tuvo, se perdió y se quiere recuperar, pero seamos conscientes de que no es la solución. La solución al problema europeo, español, de transporte de mercancías por ferrocarril no es el Canfranc, tiene las limitaciones de capacidad que tiene, y hay que buscar alternativas
que efectivamente puedan ayudar a cumplir el objetivo que España tiene que cumplir atendiendo al mandato de la Unión Europea. Y eso se llama gran proyecto, se llama Travesía Central de Pirineos, se llama Túnel de Baja Cota, que es un proyecto de medio largo plazo, de mucho más importe, de mucha más complejidad y de muchísima más capacidad, pero por supuesto también que daría una solución casi definitiva a los problemas que tiene España en estos momentos de transporte de mercancías por ferrocarril, que es, en primer lugar, la distancia entre los dos pasos, los 400 kilómetros de Portbou a Irún, la saturación prácticamente total ya en estos dos pasos, y luego, vamos a decirlo, están en dos territorios con unas veredades independentistas que no sabemos dónde pueden acabar. Y España, por una cuestión de seguridad, esto es muy importante, tiene que tener una alternativa. Y Europa, por una cuestión de seguridad, tiene que tener una alternativa. Señor Francia. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que Canfranc es una cuestión romántica. Es un proyecto muy serio en el que se está trabajando en estos últimos 6 años de manera... se ha hecho la mayor inversión, y esos son datos objetivos, en nuestra opinión, de la historia en el Canfranc durante estos últimos 6 años de gobierno de Pedro Sánchez, con un compromiso total. Y no estoy de acuerdo que sea romántico. Es una infraestructura que va a dar pues mucho a Aragón y mucho, de momento, a España, y luego habrá que hacer otros planteamientos, ¿no? Actualmente pasan por el Pirineo 4 millones de toneladas por ferrocarril. Es cierto que hay que aumentarlos, es así, es una premisa, pero pasan 4. El Canfranc abierto, de manera inmediata, con la primera fase, ya soportaría 2 millones de toneladas. Con alguna pequeña reforma y alguna inversión, podría soportar incluso las 4 millones. Es decir, todo lo que está pasando ahora mismo por el ferrocarril, por el Pirineo. Creo que es pues una solución, primero, que es casi inmediata y es muy necesaria para nosotros, y sobre todo, es necesario el Canfranc para demostrar a Francia, porque el mayor obstáculo que tenemos ahora mismo es Francia, de las posibilidades del ferrocarril. Porque así como en este lado, en principio, parece ser que hay bastante consenso, en la parte francesa hay muchas reticencias. Hay muchas reticencias, incluso al Canfranc, pero a la travesía central del Pirineo, cuando se empezó a hablar del Viñamal, yo me acuerdo que pasaba a Lourdes y estaba lleno de pancartas, todo el mundo en contra. Es decir, no se puede hacer una comunicación transpirenaica sin el país vecino y sin que esté de acuerdo. Y ahora mismo hay yo que tengo muchísimos contactos con alcaldes, con presidentes de departamentos, presidente de Aquitania, relación, no voy a decir diaria, pero mensual seguro, sé que escuece y que no quieren hablar ahora mismo de la TCP. Entonces hay que formar una estrategia. La estrategia es, y estamos de acuerdo también con Adif, estamos de acuerdo con Crezco y con Krelov, es poner toda la carne del asador en el Canfranc, reabrir el Canfranc, que tiene una capacidad ya importante. Una vez que demostremos que funciona, que les quitamos los camiones de la carretera, que la gente en los valles va a trabajar, va a vivir mejor, que va a tener más posibilidades de trabajo por el desarrollo de las comunicaciones, etcétera, a partir de ahí plantear esa travesía central, pero cuando esté consolidado el Canfranc. Además, vivimos ahora mismo un momento fundamental. El Canfranc se va a decir si se abre en el 2025-2026, porque hay una encuesta de utilidad pública en Francia, encuesta de utilidad pública, que es vinculante, en el que se va a decidir si se abre el último tramo que falta, de 33 kilómetros entre Bedús y la frontera, o no. En Francia hay dos posiciones. Una, la que marca el gobierno de Aquitania, muchos alcaldes, no todos del Valle, y la izquierda, fundamentalmente la izquierda, que es a favor del Canfranc, y lamentablemente por temas, yo creo que es políticos, aunque yo intento convencer, porque tengo buena relación también con la derecha francesa, de que es un buen proyecto para todos, están en contra. Y claro, está empujando dentro de esa encuesta para que no salga. Si no sale, se acabó el Canfranc, y posiblemente se acabó la travesía central. Para mí, se acabó la travesía central. Entonces, ahora mismo no podemos desviar el tiro. Tenemos que concentrarnos en un proyecto real que va a dar mucho servicio. Hablo de 2 hasta 4 millones de toneladas, lo mismo que pasa ahora mismo en todo el Pirineo, y a partir de después trabajar en convencerles que funciona, y entonces hay que hacer un túnel de baja cota. Y si ya está abierto el Canfranc, porque hacer un túnel de baja cota por un sitio diferente al Canfranc supone hacer nuevas vías, expropiaciones, etcétera. Si conseguimos abrir el Canfranc y demostrarlo, se puede hacer un túnel de baja cota aprovechando al máximo la infraestructura del Canfranc. Hay que aprovechar al máximo la infraestructura del Canfranc. En su día se planteó, yo no sé si técnicamente ahora sería o no, un túnel de baja cota entre Villanueva y Bedús,
estaba planteado, que al final no se decidió, se hizo el de Canfranc, y tendremos grandes posibilidades. Si ahora a Francia mezclamos la TCP con el Canfranc, lo digo sinceramente porque conozco a Francia, porque tengo muchísima relación, mezclamos esos dos proyectos, nos va a perjudicar en esta encuesta de utilidad pública, que es clave y fundamental bueno, clave fundamental, es que es definitoria, es decir, si sale que no, es que no, podemos así apoyar a nuestros vecinos franceses que la apoyan, como es Alain Rousset, Crezco y Credoz, que nos dicen lo mismo, ¿eh? Por favor, no desviemos el tiro, vayamos al Canfranc, no mezcléis porque esto nos puede perjudicar. Olivar. Yo entiendo que el alcalde de Canfranc defienda el Canfranc, yo también defiendo el Canfranc, entiendo que los habitantes de la cara norte del Pirineo también defiendan el Canfranc, con los matices que sea, pero no desviemos el tiro, como decía Fernando, estoy hablando de dos cosas totalmente distintas. El Canfranc es un proyecto, y lo estaba comentando a Fernando, que interesa en Aragón, en España también, y en el sur de Francia. Puede interesar en el sur de Francia. La TCP es un proyecto europeo. Europeo con mayúsculas. Un proyecto europeo. Es una solución europea a un problema europeo. Respecto a los datos, y voy a lo del proyecto europeo, no es verdad que sean 4 millones los que se Por ferrocarril. transportan por ferrocarril en estos momentos entre España y Francia. La capacidad de los Y con la realidad, ¿eh? Yo saco la capacidad de los tres pasos, Portbou, Le Perthus y Irún, son 30 millones máximo. No, pero pasan 24, pero pasan 4, ¿eh? 24 Yo lo he sacado de datos oficiales, ¿eh? 24 efectivos. Por el Canfranc, con los datos de que se disponen actualmente, podrán pasar 0,75 a 1 tonelada, Mentira. perdón, billones de tonelada, 2 millones de toneladas y hasta 4, vamos, eso está demostrado. 0,7, bueno, que todo el gobierno de Aragón, que ha trabajado este tema, 0,75 a 1 millón Es falso. de toneladas año. La necesidad que tiene España, según los mandatos de la Unión Europea, para el 2030, supera los 50 millones de toneladas año. Y para el año 50, 75. ¿Qué significa esto? Que hay que implementar nuevas soluciones. Los sistemas están totalmente saturados, absorben como mucho 30 millones en la realidad 24. La solución del Canfranc, vamos a quedarnos con los dos que dices tú, Varía. Ahora lo comentar. Yo no lo digo, si te parece, ¿no? daría 2 millones más hasta 75 que teníamos que tener como objetivo por mandato europeo en el año 50 quedan. Eso que queda precisamente es el hueco que tiene que cubrir la TCP. Por eso digo que es un proyecto europeo, con mayúsculas. El Canfranc es un proyecto de gran interés, muy importante para esta provincia, muy importante para los valles, muy importante para el sur de Francia, pongamos que también para Francia y para España, pero no tiene las características de solución integral como tendría la TCP. Por eso se apuesta también por la TCP, sin desmerecer al Canfranc. Y por eso no entendemos que hasta que no esté el Canfranc solucionado, como estaba comentando Fernando, no se empieza a trabajar en la TCP, porque sabes también una cosa, hasta que se abre la puerta, es decir, hasta que se corta la cinta, hay que trabajar mucho previamente, hay que mover papeles, hay que hacer trámites. Esos trámites se tienen que hacer. Si en el año 2050 o en el 30 queremos tener alguna solución en España, en Europa, respecto a este tema que estamos comentando, habrá que empezar a mover papeles ahora, que vamos a estar esperando a que el Canfranc se solucione. Y si no se soluciona, ¿qué hacemos después? Correr. Habrá perdido el tiempo, obviamente. Bueno, yo los datos que doy me los invento. Son los datos que el otro día, con los eurodiputados de la Comisión de Transportes, dijo el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España. Actualmente pasan 4 millones de toneladas por el Pirineo por ferrocarril. No digo la capacidad, digo lo que pasa ahora mismo, 4 millones. Y no lo digo yo. Lo hicimos en una reunión en la que estaba el presidente del Gobierno de Aragón, consejero del Gobierno de Aragón, estaba comisarios de transportes, o sea, que no es que yo lo diga, o sea, no es que yo lo diga, es que lo dijeron allí. Y esos datos los he cogido de esa reunión. En esa reunión se dieron esos datos, está clarísimo. Después, con el tema de la estrategia. Si a mí me parece muy bien lo que estás comentando. Ahora mismo el gobierno francés dice que no quiere invertir en el Canfranc porque 400 millones no tiene para invertir. Le vamos a decir ahora mismo al gobierno francés, porque eso pasa por Francia, y obviamente Francia tendrá que aportar su dinero, tendrá que aportar España, que no eso, que ahora que tienen que poner
20.000 millones, que puede costar un túnel de baja cota, entre 15.000, 20.000 millones, no sé cuál es la cantidad, pero seguro que cuesta así. Es cuestión de estrategia. Yo lo que digo es que se utilice la actual vía del Canfranc al máximo, que se reabra el Canfranc, que demostremos la utilidad y realmente que se saturen esos pasos, porque si no, no tiene sentido, y que pues obviamente que se planifique. Y en la propuesta que ponemos nosotros no decimos que se corte la cinta. Decimos que se den los pasos definitivos. Es decir, en un año basta la encuesta, es un año, basta la encuesta de utilidad pública, ya definida en si sí o si no, y lo siguiente es que empiecen las obras, que pueden empezar en 3 o 4 años. Que se puede ir trabajando internamente, claro que se puede trabajar internamente, pero que no se haga estas mociones que para mí no tienen ningún sentido, tras una reunión con la Comisión de Transportes que nos quedó muy bien, nos quedó fenomenal, la verdad, mostramos unidad, nos quedó fenomenal, y la sorpresa que hemos tenido el Partido Socialista, que presentan una moción en una PNL en el Senado y una moción ahora mismo en la Diputación Provincial de Huesca, que a nosotros nos parece completamente responsable, porque ya había quedado muy bien. Habíamos quedado muy bien, lo que fueron muy contentos la Comisión de Transportes de la Unión Europea, que es la que debe tomar la decisión de la unidad que había. Y sin embargo ahora ponemos una PNL y una moción en la que nos metemos con el Ministerio de Fomento que más ha trabajado por el Canfranc y por las comunicaciones transfronterizas, no con palabras, sino con dineros, con 200 millones ya invertidos, está ya la nueva vía en Canfranc, más 400 en planificación, nada más y nada menos. Nos metemos con ese gobierno, y luego no hacemos caso, porque voy a contar una cosa que pasó en esa reunión tan importante que hubo en Canfranc, en la que yo estuve presente, con los eurodiputados de la Comisión de Transportes. Hubo unanimidad por el Canfranc, pero no hubo unanimidad con la TCP. Hubo voces discordantes. Diputados que preguntaron, nosotros el Canfranc lo apoyamos. Discordante de desconocimiento. Sí, no. Eurodiputados preguntaron, No, pero sobre todo una voz clara y concisa, que fue el representante del gobierno de Aragón, el vicepresidente de Aquitania, que dijo: yo aquí he venido a hablar del Canfranc, no de la TCP. Entonces, Fernando, explícame una cosa. ¿Cómo, ya no hablo de 2018, 2019, 2021, en el que en Diputación se aprobaron mociones referentes al Canfranc y la TCP sin hacer ningún tipo de distinción en cuanto a platos y prioridades? Como incluso en el año 2024, en el mes de octubre, hicimos exactamente lo mismo. Vosotros votasteis también a favor, sin hacer ningún tipo de distinciones entre prioridades temporales. ¿Qué ha cambiado desde octubre hasta ahora? Pues sí, precisamente lo acabo de decir. Ha cambiado lo que pasó otro día, hace 2 semanas, precisamente en esa reunión. Esa reunión, tanto Aquitania, que es el mayor aliado que tenemos en Francia, porque, como digo, la derecha francesa está en contra de estas comunicaciones ahora mismo, de su posición clara y concisa en las elecciones y en su programa electoral. La izquierda francesa, Alain Rousset, que yo tengo relación personal, y el gobierno de Aquitania, que es el gran aliado que tenemos en Francia, con Cresco y con Crelot, nos pidieron, por favor, que centráramos el tiro en el Canfranc y que no desviáramos la atención. Porque precisamente por esa encuesta de utilidad pública tan importante que tenemos ahora. Estás hablando de dos. Entonces, esa encuesta de utilidad pública tan importante nos pidieron que fuéramos cautos con el tema de la TCP. Porque en la TCP, vuelvo a decir, hablas en Francia, no hay. ¿Qué contactos habéis hecho? Y eso es una pregunta. No. En Francia, que van ahora mismo, ¿qué públicos? Privados, no sé si hay alguna empresa, luego públicos, ¿qué departamento? ¿Qué gobierno regional? ¿Qué alcaldes apoyan la TCP? En Francia había, y en España había consenso hasta el año 2011 en que la TCP era un proyecto prioritario y así lo estimuló la Unión Europea, incluyendo en 2003 la TCP como proyecto estratégico, prioritario, financiable dentro de la red de ejes transeuropeos, eje 16. Y había consenso en España y en Francia. El que rompió el consenso fue el ministro José Blanco cuando no mandó en la siguiente revisión a la Unión Europea en la lista de proyectos prioritarios a la TCP, cuando había consenso en España y en Francia. Y mandó, sin embargo, el corredor mediterráneo, que beneficiaba a los de siempre. Pues entonces, la duda que tenemos es si este cambio de opinión vuestro no tiene que ver con los mismos motivos. Normalmente, cuando vosotros cambiáis de opinión es que algo escondéis y no decís lo que pasa, pero nosotros no somos tontos y nos imaginamos. En vuestro caso, siempre que cambias de opinión, piensa mal y aceptarás. Y cuando pasó lo que pasó en 2011, con un autor que se llamaba José Blanco, del Partido Socialista, que fue el que tachó la TCP de la lista de proyectos prioritarios
en la propuesta española y obviamente la europea, que le tuvo que hacer caso porque han visto en nuestro ¿Y país, la propuesta francesa? hablo de nuestro país. Pero la propuesta francesa ni de mantenerla o de quitarla. Nuestro país, ¿quién lo quitó? ¿Lo defendió el señor José Blanco? En ese momento había acuerdo estatal. En todas las cumbres internacionales de España y Francia se trataba el tema de la TCP hasta un año antes que el gobierno socialista de nuestro país lo eliminó de ¿Por la qué votasteis a Bundesliga. favor? En el Partido Popular en Europa, ¿por qué votasteis a favor de eso? Partido Popular de Europa. Sí, porque votaste a favor de eso, se había quitado el Canfrán y era tan importante. Te digo, el Canfrán, la TCP y el Partido Popular en España no votó lo mismo. Bueno, en Europa. En Europa, ¿por qué se votó a favor? Pero el español no votó lo mismo. El Partido Popular español no votó lo mismo. Sí, el Partido Popular, sí, votaron todos lo mismo. Bueno, pues sí, no, en ese sentido, no, tío, tengo que aclararlo, obviamente. Tengo que aclararlo porque siempre aparece pues, el tema catalán, tema independentoso, cuando hay falta de, pues eso, la culpa de Cataluña, ¿no? Que lo he dicho muchas veces, no, la culpa no la culpa vuestra, no de Cataluña. Eso es que eso es falso. Yo lo conozco en Francia. En Francia nunca ha habido, bueno, es que yo he pasado a Francia cuando se hablaba del famoso Viñemal y era, bueno, no había un político ni una parte de la sociedad que apoyara ese proyecto de travesía central. No lo había. No lo había porque yo hablo con ellos y yo he pasado. Estaba lleno de pancartas. Bueno, por eso el Viñemal no tenía nada de futuro. No tenía absolutamente nada de futuro. Y claro, este es el gobierno que más depende, entre comillas, de los independentistas catalanes, que puede ser, en las votaciones puede ser. Sin embargo, es el gobierno de España que más ha invertido en el Canfranc, por lo tanto en la comunicación transpirenaica. 200 millones y 500 ahora mismo en planificación. 200 y 500 millones en planificación. Voy a dar datos objetivos de la renovación entre la línea Huesca-Canfranc, que es clave para la reapertura de la línea internacional de Canfranc. La línea Huesca-Canfranc se ha renovado en dos fases. Una fase que fue Huesca, Plasencia del Monte y Caldarenas, Jaca, durante el gobierno de Zapatero. Las siguientes renovaciones integrales es entre Plasencia, Ayerbe, y ahora mismo se está terminando, Ayerbe, Caldarenas y Jaca, Canfranc. ¿Sabes quién ha invertido ese dinero? Simplemente decirlo. Pues ¿sabes lo que me hace pensar? Pedro Sánchez. Es decir, ¿sabes lo que me hace eso? Que el Partido Popular, cuando ha estado en el gobierno, ahora apoya mucho las comunicaciones transfronterizas, ha invertido 0 euros en la reapertura del ferrocarril de Canfranc. Pues mira, a mí lo que me hace pensar, y no me equivoco, y habéis caído en la trampa, que lo que está haciendo el señor Sánchez con esto es despitar la atención precisamente. Dar dinero para el Canfranc para que nos olvidemos de la TCP, porque eso es lo que no le interesa a los catalanes. No tiene sentido. Eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si alguna vez apoyó el corredor mediterráneo en 2011 y se dejó fuera la TCP, ¿por qué? yo digo, Cuando estaba saturado los pasos, no era como prioritaria, pero está como básica y se pueden pedir ayudas. No está como prioritaria, pero está como básica. Y eso es un acuerdo entre estados. Porque Francia no quería hacer la TCP. Francia no quería hacer la BTP. Estás hablando con una persona y lo tengo que decir, que fue el que recibió al señor François Pommes en el año 91 subiendo las escaleras de la Cámara de Comercio. Una persona que ha participado desde el minuto 1 con el anterior secretario de la Cámara, el señor Albert de Vierge, en todos los contactos que hubo a partir de entonces con cámaras francesas y grupos de lobby de presión en el sur de Francia, incluidas instituciones. Porque y poco decir, tuvieron. bueno, tampoco tenía éxito entonces Martín Iglesias, porque iba a continuar. Que conseguimos que el gobierno de Aragón asumiera el proyecto, que el gobierno de Aragón se lo trasladara al gobierno de Madrid, que lo aceptó. Y con el gobierno de Aragón, a la cabeza Martín Iglesias, estuvo haciendo lobby en París, en Lisboa, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Tánger y en Bruselas. Hasta conseguir lo que se consiguió, hasta que llegó el señor Pepe Blanco y tachó la TCP. Me imagino, está en la red básica. Me imagino es que está en la red. Bueno, cada día me imagino que sería sin el consentimiento del señor Iglesias. ¿No? Y sin el consentimiento de Francia, seguramente. Entonces, porque Francia tampoco lo presentó. Entonces, yo como red, sí como red básica, que sí que se pueden pedir ayudas. Yo pienso todo lo contrario. Yo digo todo lo contrario. Yo estoy convencido, lo digo, pero con claridad. Si se abre el Canfranc y hay TCP, que posiblemente la haya, se hará por esta zona. Porque si se hace por otro sitio donde no hay red ferroviaria, hay que hacer toda una nueva red ferroviaria, expropiaciones, mucho más costo, solo por la sostenibilidad ambiental. Es decir, no vas a hacer algo para descarbonizar y hacer una nueva línea. Se aprovechará la línea existente. Si abrimos el Canfranc, la TCP pasará por Aragón y el túnel de Baja Cotá se hará de Villanúa
a Abedús, seguramente el que ya estaba proyectado, y ese debe ser el objetivo. Claro que sí, claro que tenemos que luchar por la TCP, pero una cosa detrás de la otra, y eso también están de acuerdo los propios, ya no digo los políticos, los técnicos de AIF. Digo, centraros en esto, es muy importante, y luego, más adelante, pedir la TCP que será por aquí, porque el hacer una nueva vía, Ni un momento. imaginaros que hacer una nueva vía con nuevas explotaciones por cualquier otro sitio, el coste es elevadísimo, medioambiental y económico. Aquí ya tenemos la vía hecha y se puede pasar directamente desde Villanueva hasta Bedús. Sí, señor Oliva. No, que hay que leerse el informe del Instituto de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa del año 2022, que dice claramente que España necesita una tercera alternativa a los dos pasos de los laterales por motivos de seguridad. Estamos en el año 2025, en el mes de marzo, y hablar de seguridad en estos momentos creo que es una palabra importante, ¿no? Ya lo decía en 2022, representante del Ministerio de Defensa, no del PP, del Ministerio de Defensa, en diferentes artículos dejando claramente la necesidad de esa alternativa, y urgente. Todas cosas por lo que hemos comentado antes, porque aparte de esto hay unos objetivos en materia de sostenibilidad medioambiental, descarbonización, que exigen que se vaya avanzando en actuaciones para compensar los colapsos que hay en estos momentos en los laterales del Pirineo. Y Canfrán, os guste o no, y yo también apoyo al Canfrán, pido el Canfrán, no sé si te toca un tú porque tú vives allí, pero al 99% de lo que tú le apoyas, lo apoyo yo. El Canfrán es la solución que es, una mínima solución. Es una mínima base de la dotación. TCP. Bueno, ese es el error. Es una, Carlos, es que va a ser error. Es estratégicamente, es que es incontestable. Es decir, abramos el Canfrán, que lo tenemos muy cerca, y luego utilicemos la propia vía que hay, lo que vale, para hacer la TCP. Ese reactivo Es que se va a salir de ahí. Y fíjate, ese digo de poner el Canfrán. Estoy totalmente de acuerdo con el que ha dicho. Yo el otro día que pude intervenir en la Comisión de Transportes con los comisarios de transporte de la Unión Europea, lo dije. Digo, a nivel defensivo, necesitáis, porque así lo marcaba también, y conozco ese informe, el tener una comunicación por el Pirineo Central en medio de las montañas, protegido de los submarinos, barcos, etcétera, que pueden atacar rápidamente esas conexiones, es fundamental. Eso estoy completamente de acuerdo. Es necesaria. Pero no desviemos, yo creo, la atención porque ya nos equivocamos. Mira, te voy a decir una cosa. En ese sentido, yo creo que ahí el gobierno de Aragón se equivocó, porque no apostó suficientemente por el Canfrán. Incluso el de Rudy, porque siguen la misma política, y el de Marcelino Iglesias. Si hubiéramos apostado por abrir el Canfrán, estaría abierto. Y posiblemente ya tendríamos un proyecto de TCP por el propio ferrocarril que uniera, digo, Villanueva, no exactamente el sitio, Villanueva-Bedús. Ya lo tendríamos, porque podría estar ya abierto el Canfrán. Disculpen, un minuto. Un minuto, vale. No, si queréis unas conclusiones. Yo pienso, vamos a ver, que no hay que priorizar una cosa sobre la otra, que son dos cuestiones que, abundando en la solución, cada una tiene la importancia que tiene desde el punto de vista de volumen. Estamos hablando de temas que van mucho más allá de intereses de Huesca y de Aragón. Y en ese contexto, la TCP es un proyecto fundamental. El Canfrán tiene sus utilidades, evidentemente, tiene sus limitaciones en cuanto a capacidad, que las hemos comentado. No puede crecer mucho más, por muchas razones, fundamentalmente por el tema de las pendientes, y eso todo el mundo lo sabe, todo el mundo que ha estudiado el tema lo sabe, que encarece mucho el transporte en relación con otras alternativas donde no haya tanta pendiente. Y evidentemente hay que trabajar porque el Canfrán se abra, obviamente hay que trabajar. Esperemos que esté próxima a la apertura, pero hay que empezar a trabajar ya en serio en la alternativa de verdad al colapso que hay en los extremos de nuestro país, que además están en dos territorios, como he comentado, con unas veredades independentistas que a veces nos preocupan. Bueno, pues lamentablemente no tenemos más tiempo. Es un asunto que incluso nos ha hecho postergar otros asuntos. Entendemos que es importante y lo que, por supuesto, vamos a hacer es agradecer la presencia tanto de Ricardo Oliván, muchísimas gracias, como también de Fernando Sánchez, muchísimas gracias. Y nosotros regresaremos con nuevas tertulias políticas aquí en Huesca TV.